Margarita Zavala, o la mano que mece la cuna. Justo en los momentos en el que el PAN se libra una guerra por la candidatura a la presidencia de México, surgen nuevos señalamientos que implican al expresidente Felipe Calderón en el caso de corrupción internacional en el que no se libra su esposa Margarita Zavala. Con frecuencia Margarita Zavala ha hecho referencia a que es la única que puede frenar a Andrés Manuel López Obrador, porque está claro que es el único que puede acabar con todos sus privilegios. Pero su silencio cómplice, su encubrimiento en torno a los atropellos que su marido cometió contra los mexicanos, pasan por convertirla en una silenciosa encubridora a la mano que mece la cuna, a la titiritera que mueve los hilos de Felipe Calderón, una marioneta en sus manos. Cayó cuando su esposo sumió a México en una inútil guerra contra el narco que derramó mucha sangre inocente, pues lejos de ser el presidente del empleo como lo proclamó en campaña, fue el presidente de la muerte. También cayó cuando se reveló que su hermano Hildebrando Zavala recibió jugosos contratos de parte de su cuñado Felipe Calderón. Otra vez cayó cuando la tragedia de la guardería ABC alcanzó a sus familiares. El periodista Jaime Avilés la retrató de cuerpo entero cuando escribió: Felipe Calderón y su esposa desataron la violencia nigeriana que hoy padecemos y salen los diarios en compañía de sus hijos como si fueran las personas más honorables del mundo, sabiendo que son unos genocidas. Todas las atrocidades perpetradas por Felipe Calderón fueron cometidas no solo con el conocimiento de Margarita, sino incluso alentadas por ella, quien de esa forma se revela como la mujer ambiciosa, que llegó al grado de compararse con Hillary Clinton, en cuya convención en Filadelfia acudió, con el intento de subirse a lo que iba ella, al tren del triunfo. Sin un trabajo visible, Margarita hace campaña con dineros públicos de la pensión que recibe su esposo, quien hoy dice que vive de su actividad como conferencista. El más alto ejecutivo de la multinacional, Marcelo Bredet, está en la cárcel por casi 20 años. En Perú, la investigación apunta a su expresidente Alejandro Toledo. En Brasil, el gobierno del expresidente Lula da Silva está bajo la lupa. Y un correo electrónico, entre otras cosas, de directivos de la empresa esta, implica a Calderón en el multimillonario proyecto. No es casualidad que en ese contexto Pemex cancelara 3 proyectos de infraestructura propios, para no competir con la inversión de Odebrecht. A partir del 2010, la empresa dejó de invertir 9.644 millones de pesos para dejarle prioridad al proyecto Etileno 21. Odebrecht se vio beneficiada con un contrato de 5,000 millones de dólares, por los cuales dio sobornos hasta por casi 11 millones de dólares en operaciones que suenan parecidas a las de IGA con Enrique Peña Nieto y otros tantos ejemplos. Con el cinismo que lo caracteriza, recordemos su célebre frase: haiga sido como haiga sido. Calderón Hinojosa solo acertó a decir que las acusaciones en su contra son una mentira. Pero la lógica es muy simple. Si la empresa sobornó a funcionarios y presidentes de Brasil, de Perú y a otras naciones, ¿por qué no habría hecho lo mismo en México? ¿Acaso ocupamos los primeros lugares de los índices de percepción de corrupción y no el 123 de 176? ¿Acaso nuestros funcionarios han sido un ejemplo de honestidad? Lo hemos sostenido. Al paso de la Secretaría de Energía, Calderón Hinojosa hizo los amarres suficientes para proyectarse a la presidencia de México, hipotecando desde ese entonces el futuro de nuestra nación. Minería, gas, petróleo y otros recursos de nuestra patria fueron pactados por Calderón ante poderosas transnacionales para imponerse a Fox y a su entonces favorito candidato, que era Santiago Krill, y así cumplió durante su oscuro mandato. No olvidemos que la reforma energética que concretó el otro pésimo mandatario, Enrique Peña Nieto, nació durante la nefasta administración de Felipe Calderón, a quien se le ha acusado de borracho, de asesino, con su guerra contra el narco, que es sumada a la incompetencia de su sucesor, ya dejó un saldo de 208,000 muertos en nuestro país, desde 2007 a 2016. Y durante todo el gobierno de su esposo, Margarita jamás tuvo un pronunciamiento en torno a esas vidas cegadas. Al callar, su silencio la hace cómplice de todas las etapas más oscuras de nuestra historia reciente. No es de dudarse que Felipe Calderón, con tal de ser candidata a su esposa por Acción Nacional, secuestre el partido una vez más.
Sí, así de sencillo. El expresidente pudiera volver a mover todos sus hilos con las multinacionales petroleras para ayudarle a conquistar la presidencia. Sin necesidad de una bola de cristal, ya estamos viendo que en ese escenario en que Margarita sea postulada, México volvería a quedar en las manos de la pareja Calderón-Zavala y de las grandes empresas que ya han exprimido a los mexicanos tantas y tantas veces. Por esto y más, se entiende que Margarita Zavala de Calderón es la mano que mece la cuna.